estamos de vuelta y ahora nos conectamos con el señor Jorge Elliche para hablar de la situación del Parlamento. Hoy día se han distribuido ya las nuevas comisiones. En experiencia como ex oficial mayor del Parlamento, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Gracias por la invitación también. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es su opinión, señor Elliche, sobre esta situación que obviamente nos habla de este gran problema que hay en este Parlamento en particular y es la gran atomización? ¿El gran perdedor es Perú Libre, cree usted? Sí, bueno, en parte, pero no, yo creo que igual ahí se mantiene flotando bien, ¿no? En realidad, como bien lo has dicho, esta fragmentación que es histórica, para mal, no permite, digamos, que el Parlamento funcione, ¿no? Con todo su potencial, porque resulta que la mayoría de los grupos que se han formado por el fraccionamiento de los grupos originales son grupos que están, como yo siempre digo, pegados con babas, es decir, no tienen identidad, no tienen cohesión, no hay disciplina interna, no hay, digamos, una visión de programa que todos tengan como algo común, sino simplemente se unen para evitar, o mejor dicho, para no perder los beneficios de pertenecer a un grupo, como es el caso ahora de participar en la Junta de Portavoces, en la negociación de las directivas todavía de las comisiones y las comisiones mismas. Por supuesto, los grupos más grandes son los que probablemente han accedido a aquellas comisiones que desean presidir, ¿no? Que es el caso de Fuerza Popular, de Perú Libre, ¿no? Y eventualmente, probablemente también algo ha sacado Alianza para el Progreso. Entonces, los demás son grupos que, bueno, toman lo que pueden, pero como son grupos parlamentarios, reitero, tienen un cierto poder, un espacio para negociar las comisiones en la Junta de Portavoces, que es el órgano que elabora el cuadro de comisiones, que luego pasa al Consejo Directivo, que lo apruebe en primera instancia, y finalmente al Pleno del Congreso, que aprueba ya, ¿no?, a plenitud el cuadro de comisiones. Y como bien ha indicado, la mesa directiva que hoy día está de alguna manera encargada del Congreso va a tener mayor participación en estas comisiones que vamos a decir son más importantes. ¿Cuáles son? ¿Hay comisiones importantes en el Congreso, más importantes que otras? Eso depende. Hay algunas que son sobresalientes por varios motivos. Primero, porque, bueno, depende de la coyuntura en realidad. Por ejemplo, una comisión que es importante todo el tiempo es la Comisión de Presupuesto, todo el tiempo. Muchos dicen Constitución, bueno, por lo simbólico que puede ser, por una coyuntura determinada, en otro momento, en el Parlamento, que probablemente, que funcionó durante la pandemia, probablemente la Comisión de Salud era muy importante. La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno también es importante por las movilizaciones que hay, los problemas subsecuentes a estas movilizaciones, ¿no?, las consecuencias de estas movilizaciones, y en fin, y así, ¿no? La Comisión de Justicia puede serlo también en algún momento, o sea, depende, además depende de varias cosas. Primero, cuál es la coyuntura en el país y qué es lo que prima, qué es lo primario, qué es lo más importante, y en segundo lugar, también cuál es el plan de quienes pertenecen a los grupos parlamentarios, sean los grupos parlamentarios que todavía guardan cierta solidez como aquellos que no la tienen. Ahora, entre otras cosas que son muy sui generis de este Parlamento y de este en particular, de esta situación que estamos viviendo, es la situación del presidente del Congreso. ¿Qué le merece? ¿Qué piensa? Ya hace una semana y hoy día está en crisis, no se sabe si se va, lo van a interpelar, ¿qué va a pasar? Esto es algo que venimos sufriendo en todo el ámbito político, no solamente en el Congreso. Se elige autoridades que cuando son candidatos, la mayoría de la gente que vota por ellos sabe o ha tenido noticias de que están cuestionados, que tienen procesos abiertos y demás. Pero continuamos en lo mismo. Ahora ya hay toda clase de especulaciones, ¿no?, en el ambiente, como tú ya sabrás, ¿no? Entre ellas, pues, que esto ha sido preparado, como que le han hecho una camita para finalmente lograr su vacancia, de modo tal que el congresista Guerra García asuma la presidencia del Congreso, el señor Valdemar Cerrón, que no es exactamente así, ¿eh? Porque si el presidente del Congreso es vacado, se tiene que elegir otro presidente del Congreso. No es que el vicepresidente pasa a ser presidente, ojo, ¿eh? Ya no es así. Ya, claro, salvo pues que de inmediato, por ejemplo, vaquen igual hay que elegir otro presidente, ¿no? O sea, si la vacaran, por ejemplo, a la presidenta Boluarte, hay que elegir igual un presidente del Congreso, eso ha sucedido, ¿no? Antes, entonces, y así es la regla. No es que
si por ejemplo, el tercer vicepresidente que es miembro de la mesa directiva es vacado, se elige a un nuevo tercer vicepresidente. Así es la regla que está contenida en el reglamento del Congreso. Si el presidente es vacado, se elige a un nuevo presidente. Claro, las sesiones donde se toma la decisión las dirige el vicepresidente que toma su lugar, pero solamente para ese tipo. No es que asume, ¿no? Como diríamos, digamos, en el argot popular, a todo cohete la presidencia, no es así. Eventualmente vamos a tener que ver otra vez una nueva elección. Claro, debía, como pasó con la congresista Ley Camones, ¿no? Sí. O sea, ese es el panorama que tenemos. Distinto es el caso cuando hay una vacancia, que el presidente del Congreso, una vacancia donde los vicepresidentes, una vacancia presidencial donde los vicepresidentes tampoco están habilitados para suceder al presidente vacado, y quien está ejerciendo la presidencia del Congreso asume la presidencia de la República, ¿no? A modo de petición, como se le ha llamado, como tradicionalmente se le ha llamado, pero eso no esa expresión, gobierno de transición, no existe en la Constitución. Asume la presidencia de la República y el primer vicepresidente sigue encargado de la primera vicepresidenta, y como el presidente está cumpliendo funciones en el despacho presidencial, pues va dirigiendo el Congreso. Sí, definitivamente es una situación muy compleja. Como ciudadanos deberá, no solamente nos preocupa, sino que en verdad ya nos alarma. Hay muy Pero poco esto que tenía que esperar. pasar, es la consecuencia de todo lo que ha venido pasando. Tú iniciaste esta entrevista, digamos, hablando sobre el problema central. El problema central es el fraccionamiento. No hay partidos sólidos, no hay grupos parlamentarios sólidos, no hay quien ponga disciplina en el Congreso, no hay quien ponga orden en la agenda del Congreso. Entonces, tenemos que tomar medidas radicales para mejorar la calidad de la representación política, y eso pasa por por regulaciones, ¿no? Que, por ejemplo, además es mi opinión, ¿no? Del distrito electoral uninominal, que, por ejemplo, determinen que si alguien se va del grupo parlamentario original, se va del Congreso. Si es expulsado por el grupo, es expulsado por el partido, se va del Congreso, para que los partidos sean responsables de lo que llevan al Congreso. De lo contrario, pues, va a ser puro aventurerismo que cada vez va a ir deteriorando más las instituciones de la democracia representativa, ¿no? Y la idea general sobre la democracia representativa. Así es, ya que ha hablado de algunas de las reformas que ha propuesto la presidenta Boluarte en su discurso de hace una semana, casi una semana, ¿qué opina al respecto? O sea, la bicameralidad, el tema de mejorar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el tema de la representación, junto con eso tiene que haber una reforma vinculada a partidos políticos. Sí, claro, eso es fundamental. La bicameralidad no va a resolver nada, porque en realidad primero lo que hay que determinar es cuál es la lógica exacta de la representación. Nosotros no tenemos regiones suficientemente sólidas como para hablar de bicameralidad así de manera automática. Ajá. Por ahí creo que la presidenta lo dijo, o no sé quién lo dijo, ¿no? Que el Senado se elegiría por distrito nacional único. O sea, todo el país elige al Senado, eso no resuelve ningún problema de representación. A veces pensamos en la bicameralidad solamente, ¿no? En el terreno del procedimiento legislativo, pero hay mucho más que eso, ¿no? Y para empezar ya tenemos muchas leyes, lo que menos necesitamos son leyes, necesitamos gestión, ¿no? Y por otro lado están las funciones compartidas y las diferenciadas de ambas cámaras. El problema, la bicameralidad no va a resolver el problema. Los países bicamerales en el mundo son los federados, salvo uno. Y la mayoría de parlamentos del mundo son bicamerales, no son bicamerales, ¿no? Pero claro, los países, ¿no?, institucionalmente más sólidos tienen parlamentos bicamerales, pero también tienen federalismo o algún tipo de organización territorial que de elegir la bicameralidad como opción para el Parlamento, pues lo que hace es fortalecer, digamos, la representación digamos, en ese modelo, ¿no?, de administración territorial. Eso de eso se trata. Pero acá, pues, bicameralidad, o sea, yo no creo que esa sea una prioridad. La prioridad es pensar en reglas que mejoren la calidad de la representación política, porque lo que tenemos, y parece que no lo queremos ver con claridad, es una crisis de representación. Por ejemplo, ¿qué reglas? ¿Qué reglas? Por ejemplo, ir al distrito uninominal. ¿No?
Nominal, para que cada quien sepa quién es su representante. Ujú. Dos, quien se va del partido, se va del grupo parlamentario, se va del Congreso. Ujú. ¿No? Fortalecer los partidos, fortalecer los grupos parlamentarios. Esas cosas, esas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Volver otra vez a la reelección parlamentaria, por lo menos en un periodo. Esto no puede ser. La gente se prepara para estar solamente un periodo, ¿no? Los que son corruptos en, el periodo, en ese periodo quieren hacer todo lo que puedan para ganar lo que puedan. Toda clase de barbaridades, travesuras y demás. ¿No? Pero en cambio una cosa más institucional, que dependan del partido, o sea, la máxima debe ser, si tú no estás en una organización, si tú no perteneces a una organización política, no existes en la política. Y por otro lado, Ujú. ¿no? Si reniegas de la organización política que te llevó al Congreso, pues te vas del Congreso, ¿no? Así es. Entonces, el presidente del Congreso, ningún presidente del Congreso puede poner disciplina en un parlamento, ni en este ni en ningún otro. Son los partidos o los grupos parlamentarios, las bancadas, como también se les conoce, las que ponen orden. Ujú. Por ejemplo, hay Sí. países donde el Parlamento le entrega el recurso para el pago de la remuneración de los parlamentarios al grupo parlamentario y con ese recurso manejan a los parlamentarios. Ahora, si viene una organización política que es una organización criminal, y ese es otro tratamiento también, ¿no? Me imagino que las instituciones del sistema democrático repelerán con toda su fuerza eso y lo sacarán del escenario. Pero eso ya es un caso pues extremo, ¿no? Ujú. Lo que hay es singularidades pues que cometen desde delitos de alta gama hasta travesuras realmente que yo llamaría pues no inocentes, ¿no? Pero sí travesuras que solamente a un tonto se le ocurriría hacer. Claro, y Sí. la renovación que se podría hacer por una temporalidad más corta del Congreso, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no la activamos? También se puede hacer, eso hay que planearlo bien, porque el problema es la primera renovación, quiénes salen, ¿no? ¿Salen por sorteo? ¿Cómo salen, no? Entonces, aunque no es un problema, porque es un sistema ya conocido y se puede hacer. Sí, yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Lo que no hay que hacer es apresurarse en estos temas, no apresurarse. Yo creo que la clave del asunto está en esas reglas. Por ejemplo, hace muchos, en España, después del franquismo, Mm. con el advenimiento de la democracia en 1978, con la Constitución de 1978, se dieron leyes muy duras para favorecer el fortalecimiento de los partidos. Yo, unos 10 años después, o un poco más, tuve la oportunidad de hablar con constituyentes de entonces. Largo, 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 largo. Y en resumen, mi resumen de esas conversaciones fue que en realidad lo mejor que hicieron detrás de la Constitución de 1978, que además alimentó mucho a nuestra Constitución de 1979, ¿no? Fue el tema este de la mejora, ¿no? Del sistema de partidos a través de una legislación especial y rigurosa. Nosotros también necesitamos una medida extrema así. El problema es quién le pone el cascabel al gato, pues porque a nadie le interesa, parece, ¿no? Así Entonces es. se sigue en la repartija de que las comisiones, eso no tiene importancia. O sea, las comisiones que son 24 las puedes reducir a 10 y no pasa nada. No pasa Mm. nada, eso no va a malograr el Congreso, al contrario, yo creo que lo va a fortalecer, Claro, y peor ¿no? aún cuando hay estas iniciativas para volver a retomar el tema de la inmunidad parlamentaria. Curiosamente por quienes están Bueno, implicados yo en no, temas como justamente el caso de los niños. Yo cuando fui candidato invitado por el Partido Morado al Congreso, una de las banderas del Partido Morado fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Yo estaba de acuerdo con la eliminación progresiva, pero como creo en la disciplina de partidos, entonces acepté, por supuesto, ¿no? Esa eliminación. Pero yo creo, bueno, ahora que no tengo ninguna vinculación, nunca he sido militante del Partido Morado, pero sí tenía un compromiso con ellos en su momento. Ahora lo puedo decir con toda claridad, eso debió ser progresivo. En un país como el Perú, soltar esto, pues yo no creo que esté bien. La inmunidad parlamentaria está en retroceso. Hay países que la eliminaron y que ahora están promoviendo el debate sobre recuperarla, ¿no? La inmunidad parlamentaria históricamente tiene por finalidad que los congresistas no sean molestados en el ejercicio de sus funciones. Mm. Pero claro, si pones reglas, ¿no? Que se van a convertir en reglas de impunidad, entonces malogras la institución. Así es. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Todo lo malogran. Mm. ¿Por qué? Porque no leen, porque no saben de dónde vino, cómo llegó al Perú, cómo se transformó en el Perú. Nada, nada. Algunos saben, pero muy pocos. La mayoría no.
O sea, lo usan con un afán utilitario, solamente para el momento, para ver cómo se benefician. Eso es lo que se siente. Así es. Entonces estamos destrozando lo que nos queda de institucionalidad. En verdad, muy complejo el escenario y como bien has dicho, seguramente, como bien ha dicho señor Eliche, hay que promover reformas urgentes para tratar de salvar ya no este periodo, sino el que venga y pronto. Sí, este parlamento con hiperfraccionado ya es inviable para mí. Así es. Buenas noches y como siempre, gracias por este diálogo. Ojalá que lo podamos tener la próxima en presencial. Gracias también. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, y con esto vamos a ir al corte para volver con la final, o la parte final del programa. Así que no se vayan, es diálogo abierto.